Análisis Viva ASG, el primer podcast en español que reúne a los especialistas más relevantes en los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Análisis Viva ASG. Hola a todos, soy María José Berrueta de Corporate Issuers en ESG Solutions en Viva. Bienvenidos a este nuevo episodio de la tercera temporada de Análisis Viva ASG, el primer podcast en español que reúne a los especialistas más relevantes en los temas ambientales, sociales y de gobernanza. El día de hoy nos acompaña Ana Rebolledo, DCM Associate de HSBC. Bienvenida, Ana, y muchas gracias por estar con nosotros en este episodio de nuestra tercera temporada del podcast. No, muchas gracias a ti y a todo el equipo de Viva por recibirnos. Estamos muy felices de estar aquí. Nos da mucho gusto que nos acompañes. Y me gustaría empezar nuestra conversación con un tema, bueno, el tema en general de los bonos temáticos, y me gustaría que lo fuéramos llevando como a lo más, de lo general a lo particular, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿qué son los bonos temáticos y cuántos tipos hay? Va, sí, buenísimo. Pues mira, un bono temático básicamente es una emisión de deuda que puede emitir una empresa privada, una entidad gubernamental, el mismo gobierno, el país, ¿no? México puede emitir este tipo de bonos. Y lo que hace es, la diferencia principal es que pues, un bono, quien te va a dar el dinero o quien te va a prestar el dinero es un inversionista en lugar de como un crédito que lo hace el banco directamente. Y la parte temática, simplemente a esto que ya mencioné, se le agrega el componente o una meta ASG, ¿no? Ambiental, social o de gobernanza. Y pues los puedes dividir básicamente en dos. El primero sería bonos de uso de recursos, que estos son, el emisor va a destinar el dinero que obtenga de los inversionistas a proyectos que pueden ser verdes, sociales o una combinación de los dos, que serían, le llamamos bonos sustentables. Algunos de los tipos de proyectos que se pueden incluir para el verde, por ejemplo, pueden ser energía renovable, eficiencia energética, eficiencia, el tratamiento de agua, perdón, no sé, biodiversidad, preservación de flora y fauna, etcétera. Y por el lado social, pues son proyectos más enfocados por ejemplo, el avance socioeconómico, empoderamiento, tener servicios básicos, vivienda asequible, etcétera, entre otros proyectos. Perfecto. Entonces, tenemos como dos grandes rubros, digamos, de tipo de bonos temáticos, que son uso de recursos y... Siempre, los bonos vinculados, bueno, sí, tienes primero el uso de recursos y el otro que tienes es los bonos vinculados a la sostenibilidad, que los bonos vinculados a la sostenibilidad lo que hacen es que tú como emisor te vas a estar comprometiendo con el inversionista a cumplir con un objetivo de desempeño sostenible a cierto punto en el tiempo. Entonces, por poner un ejemplo, si tú quieres como empresa reducir el CO2 que emites, lo que harías es poner un punto en el tiempo en el cual tú vas a decir, voy a reducir el 50% de las emisiones al 2030. Entonces, para ese año, tú estás comprometiendo a cumplir con esto, y si no lo cumples, le vas a tener que pagar una prima por incumplimiento al inversionista, que esta se puede ver reflejada ya sea en un incremento en el cupón que pagas por pago de intereses, o al final de la emisión, si empatas con el vencimiento, ahí puedes hacer un valor nominal más un extra que le estarías igual dando al inversionista. Súper. Oye, una pregunta ya como yéndonos un poco más a lo particular que te decía al principio. ¿Cómo podría una emisora o potencial emisora elegir entre uno y otro, ¿no? ¿En qué te basas para elegir entre estos dos grandes tipos que nos mencionas de bonos temáticos? Es muy buena pregunta. Creo que un poco depende ahí mucho en dónde se encuentre la empresa, ¿no? En la situación de la empresa, en el sentido de qué tan avanzados estén en todo el tema de ASG, qué tantos procesos internos ya tenga la empresa, si ya tiene un gobierno corporativo establecido, un comité de auditoría, un comité de ESG, etcétera, o no, ¿no? También se puede que no tengan nada. O pues si hay ciertas empresas, por ejemplo, esto pasa más en gobierno, que como tienen proyectos ya muy establecidos,
ahí normalmente pues ya pueden refinanciar o financiar esos proyectos directamente, ¿no? Entonces lo que te diría es, si como empresa cuentas con un proyecto ya muy específico o muchos proyectos ya muy específicos donde tú ya sabes que vas a destinar cierta cantidad de dinero a esos proyectos, puede ser refinanciamiento, puede ser 2 años, nosotros recomendamos 2 años atrás de refinanciamiento o financiamiento, igual recomendamos alrededor de 2-3 años adelante, donde sepas que vas a tener ese proyecto verde social o ambos, puedes hacer ya tu bono de uso de recursos. Ahora, en dado caso no tengas esos proyectos y no estés pensando en ahorita tener esos proyectos, lo que puedes hacer es pero sí tienes metas, ¿no? Tienes una meta porque ya internamente tu gobierno corporativo ya te la está pidiendo. Entonces, pues ahí puedes usar esa meta que internamente ya la están cuantificando y midiendo y simplemente ponerla en papel y ponerlo dentro de tu bono temático, que eso sería para la parte de bonos vinculados. Entonces, dependiendo un poco de la situación, es qué tipo de bono podrías incluir. Algo también importante a mencionar es que al final los bonos de uso de recursos, tú el 100% del monto que recaudes de los inversionistas a fuerza lo tienes que dedicar para proyectos elegibles. Entonces, si tú quieres salir al mercado porque tienes una necesidad de fondeo que no necesariamente es enfocado a ASG, entonces también te puedes ir por el otro lado, ¿no? Te puedes ir por un bono vinculado a la sostenibilidad, donde ahí los recursos no tienen que estar a fuerzas destinados para algo ASG. Entonces, podríamos decir que los bonos vinculados a la sostenibilidad son más amplios, o ¿cómo lo dirías como en resumen? Sí, o sea, ahí lo que te diría es el uso de recursos, pues dado que tienen que estar alineados, es recomendable que estén alineados a los principios verdes, sociales o sostenibles del ICMA, pues entonces ahí sí ya tienes ciertas categorías, las cuales sí son aceptadas, por ponerlo así. Mientras que por el lado de los bonos vinculados, ahí tienes un poquito más de flexibilidad, dado que pues depende también mucho de qué es lo que está haciendo la empresa en ese momento. Entonces, por ejemplo, si tú quieres comprar paneles solares porque tu empresa todavía usa energía no renovable, pues pero sabes que lo vas a hacer a lo largo de cierto punto en el tiempo, pues tú puedes ir diciendo, ok, pues en el primer año voy a bajar tanto mi consumo de energía no renovable, el siguiente año tal. Pero si eres una empresa que se enfoca más en temas sociales, por ejemplo, que no necesariamente va a estar invirtiendo en paneles solares, claro, pues puedes también adecuar tu indicador clave de desempeño a algo social, como puede ser, por ejemplo, no sé, incrementar la cantidad de mujeres que hay en la empresa, que ya tengas un plan y que a cierto tiempo en el punto pues ya tengas cierta cantidad de mujeres, ¿no? Perfecto, queda clarísimo. Ahora, mi duda o lo que surge de esto es, supongamos que ya soy una emisora y sé que quiero salir con un bono temático. ¿Cuáles son los requisitos, como el paso a paso, para poder salir con un bono temático? Sí, creo que ahí lo podemos igual dividir en dos, que primero sería la parte para salir con un bono, para las empresas que todavía no han salido nunca al mercado. Entonces, hay muchos requisitos que tienes que cumplir, pero lo que te diría es que hay 3 principales y que normalmente es donde vemos que hay más dificultad por parte de las entidades. Que te diría, el primero es que estén dispuestos a divulgar su información financiera. Esta información financiera la tienen que poner al público de manera trimestral y de manera anual. La anual tiene que estar auditada y ambos tienen que estar bajo el método contable IFRS. Entonces es el primer punto. Si desde ahí no quieres ya divulgar esta información, pues ya no puedes hacer un bono en el mercado. El segundo punto es contar con 2 calificaciones crediticias en escala local. Puede ser de cualquiera que esté aceptada por la CNBV. Y tienen que estar arriba de A-. A- es la calificación mínima, no tanto por regulación, sino por tema de inversionistas. Normalmente abajo de la A- todavía no hay mucho mercado en México para calificaciones abajo de esa calificación. Y el último punto que te diría es toda la parte de la necesidad, o sea, que sí tengas cierta necesidad de fondeo de cierto monto para poder buscar una emisión en tasa variable
necesitas al menos 500 millones de pesos de necesidad de fondeo, mientras que para un bono un poquito más largo en tasa fija, por ejemplo, ahí tendrías que tener una emisión de entre 1.500 millones de pesos para que puedan entrar inversionistas, por ejemplo, institucionales, como pueden ser las Afores. Entonces, de principio tienes esos tres requisitos que eso le aplica a todos los que quieran emitir bonos, ya sea temático o no temático. Y ahora sí, si lo quieres hacer temático, son 2 pasos adicionales, no es mucho extra. Claramente ahí ya tuviste que haber hecho un análisis previo dentro de tu empresa, puedes hacer un análisis de materialidad si todavía no tienes muy claro por dónde enfocarte, pero bueno, eso ya es antes, ¿no? Que hagas la emisión, y ya cuando tú quieres hacer la emisión es primero hacer un marco de referencia. Este marco de referencia en realidad no tiene que ser tan extenso, pueden ser 5 a 10 hojas más o menos, depende mucho de la compañía ya en sí. Hay unos que le ponen los títulos más grandes, las fotos, y entonces eso puede hacer que se alargue un poquito más, pero en realidad lo que tiene que tener es un poquito de introducción de quién es la compañía, qué hace, a qué se dedica, un poco en general qué es lo que ha hecho en aspectos ASG, no necesariamente ya muy puntual, pero sí en el pasado cómo es que se han metido más a este tema de la cultura ASG. Y luego ya ponerte un apartado ya muy específico de las emisiones que van a estar haciendo relacionadas con el bono temático, ya sea social, sustentable, etcétera. Y aquí se va a tener que poner, pues, qué proyectos podrían estarse financiando con los recursos que obtengan de la emisión, quién va a escoger estos proyectos, quién los va a certificar, quién va a decir si se vale, si no se vale. Van a tener un comité de sustentabilidad o no, van a reportar anualmente cómo van destinando esos recursos a los proyectos, qué impacto están teniendo esos proyectos, etcétera, ¿no? Y si es vinculado, de igual manera ahí pondrías toda la parte del indicador, toda la parte del objetivo, si te va a verificar alguien, igual dónde vas a estar reportando cada año, cómo vas con tu indicador, etcétera. Entonces todo eso lo pones en este documento. Y después la otra parte que necesitas es que ese documento, el marco de referencia, sea avalado por una segunda opinión. Claro. Que esta tiene que ser totalmente independiente a tu empresa, y lo que recomendamos es que sea una segunda opinión que ya esté de cierta manera avalada por el mercado, que tenga ya cierta credibilidad, para que de esa manera, pues tú a la hora de llegar al mercado, pues ya cuentes con esa certeza, ¿no? Y en esta segunda opinión lo que te van a decir es si cumples si está alineado tu bono con los principios de sostenibilidad verdes o sociales, o tu meta, tu indicador es agresiva, es intermedia, etcétera, ¿no? Ahí justo te va a decir todo, y esto le ayuda al inversionista pues también a poder comparar de una manera como la calificación crediticia, pues tener una comparativa con el resto de los emisores. Hoy, en cuanto a tiempos, digamos que la parte del marco de referencia todavía cae mucho como en control de la entidad, ¿no? Y ya la parte de Second Party Opinion depende de la metodología del proveedor, ¿no? O sea, ahí puede haber como variación de tiempos o cómo lo vemos en cuanto a ver, digamos, yo ya me decidí a que quiero salir con un bono temático, ya hice todos estos pasos que nos mencionas, estoy a punto de llegar a la parte de Second Party Opinion, como cuánto tiempo me lleva este proceso, digamos. Sí. Ahí, mira, lo que nosotros recomendamos de inicio primero es hacerlo a la par, ¿no? No esperarte a que ya hayas avanzado más en el proceso de la emisión para poder hacer este tema de la segunda opinión o el marco de referencia. Algo importante a mencionar que creo que no he dicho es que pues al final este marco de referencia no solamente te va a servir para una emisión en específico, sino puedes usar este marco y esta segunda opinión 10 veces, 10 emisiones, siempre y cuando no le cambies nada y que te adecues y que cumplas con lo que tú te estás poniendo en ese marco, ¿no? Sí. Pero entonces, por lo mismo, tú puedes hacerlo desde antes de que vas a hacer la emisión, ¿no? No necesitas esperarte a que ya tengas una emisión en puerta para hacer tu marco de referencia, lo cual eso creo que es muy importante. Sí. Y entre antes lo tengas mejor, porque al final creo que algo importante del mercado es que pues, es muy volátil, ¿no? Entonces puede haber una ventana de mercado en un mes y luego el siguiente ya no. Entonces, el chiste es estar preparado.
Entonces, digo eso como un paréntesis a tu pregunta. Ahora sí, enfocándonos a lo que mencionas, sí, efectivamente el marco de referencia depende mucho del emisor. Al final, ellos van a crear todo este documento, van a estructurar toda esta parte, van a ponerle ya toda la parte de venta, ¿no? de la empresa. Y ya cuando lo tengan, ese se le entrega a la segunda opinión, al proveedor de segunda opinión. Solo se le entrega ese documento inicialmente, se tiene una llamada de kickoff y más o menos una vez que se tiene esa llamada, los proveedores se pueden tardar entre 4 o 6 semanas. La verdad es que como en México han habido tantos bonos temáticos y también en el resto del mundo, cada vez estos proveedores están más saturados y pues se están tardando un poco más. Pero normalmente lo que te dicen es entre 4 o 6 semanas. Ok, me llama la atención esta parte de, bueno, se involucran muchos agentes en el proceso de una emisión de un bono temático, ¿no? Por ejemplo, ahorita mencionábamos al proveedor de segunda opinión, probablemente para el framework está a lo mejor un consultor que te ayuda a desarrollar y demás, ¿no? Aquí me gustaría saber en qué momento del proceso se involucra una institución como HSBC y qué es lo que hace específicamente en el proceso, ¿no? Sí, buenísimo, ¿no? Muy buena pregunta. A ver, en HSBC, como intermediario colocador, se mete desde el principio, ¿no? Creo que igual, como todo lo podemos dividir por el lado de la parte normal no temática y luego incluimos la parte temática. Entonces, primero es toda la parte del bono normal. Ahí nosotros como intermediarios colocadores ayudamos a los emisores desde el día 1, desde el día que nos dan el mandato. Ese día empezamos a trabajar con todo el proceso de la emisión, que incluye coordinación con abogados, con calificadoras, con la CNBV, con la bolsa, todas las partes del representante común, etcétera, ¿no? Desde ese lado. También les damos todo el asesoramiento necesario para poder salir al mercado, que pues incluye por qué monto ir, cuándo salir al mercado, bajo qué tramos, plazos, etcétera, ir, ¿no? Y al final, ya cuando se hace pública la emisión, pues todo también el mercadeo con los inversionistas, que pues también tenemos ahí todo el conocimiento de cuáles son y quiénes son, y pues justo los presentamos y les ayudamos con toda esta labor de venta del bono. Y ahora sí, incluyendo la parte temática, HSBC de hecho cuenta con una área de estructuración sustentable. Entonces ahí en realidad nosotros podemos ayudarles a hacer este marco de referencia si la empresa lo necesita. Entonces ahí lo hacemos de la mano. Obviamente sí necesitamos complementarnos uno al otro para que pueda ser el marco de referencia lo más completo posible. Sí. Y también les ayudamos con toda la parte del trato con el proveedor de la segunda opinión. También les podemos dar algunas opciones, podemos ayudarles a agendar inclusive la llamada de kickoff, toda la negociación, todo el proceso. Nosotros también los podemos asesorar y ayudar, y también toda la parte de un proyecto si es o no es de práctica de mercado, o KPI, sabes que está muy, muy raro, mejor fíjate en esto para que sea un poquito más conocido por el inversionista, o sabes que sí, tu objetivo de desempeño está bien, pero hay que hacerlo un poco más agresivo. Entonces nosotros ahí también podemos ayudarles con todo ese proceso. O sea, ustedes tienen una visión completa de todo el proceso, realmente. Sí, justo. Sí. Hasta para llevarlos con el inversionista y saber qué tienen que decir en el momento en que se presentan con ellos. Exacto, sí, esa es la idea, llevarlos de la mano y pues que tú como emisor pues no batalles y que no vayas navegando solito, ¿no? El chiste es llevarlos de la mano y pues que sea un proceso relativamente sencillo para ellos. Qué interesante, porque esta parte, digamos, ¿no? Agregándole el tema, vaya la redundancia, de temático a los bonos, pues puede ser algo abrumador para las entidades, ¿no? Como el conocer cómo funciona y saber que cuentan con ustedes en todo el proceso, desde el inicio hasta que se presentan con el inversionista, pues ya cuando menos ayuda a generar pues confianza también en lo que pueden llegar a hacer, ¿no? Como entidades potenciales emisoras o ya emisoras, ¿no? Sí, totalmente. Y más toda la parte también que se adecúen como a los lineamientos y que no
por error incumplan en algún punto con algún tema regulatorio o de práctica de mercado, ¿no? Siempre ayudamos a las empresas a mantenerse dentro de lo permitido. Y pues, hay cualquier también duda, pues también nosotros podemos ayudarles. Me encanta escuchar esto, Ana, porque yo sé que el tema de ESG puede ser esto que te comentaba, ¿no? Muy abrumador, como que hay mucha información y a lo mejor no está todo homologado, unificado y demás, y saber que, pues eso, que contamos con expertos como ustedes para el proceso, pues siempre ayuda muchísimo y nos ayuda también a nosotros que estamos, bueno, en este momento, a quienes nos van a escuchar también, a saber a quiénes se pueden acercar, ¿no? Para conocer más de esto. Pues, a mí me queda nomás agradecerte por habernos acompañado en este inicio de temporada de Análisis Viva ASG. Y bueno, a todos los que nos escuchan o también nos están viendo, ella es Ana Rebolledo, DCM Associate de HSBC. Y a ustedes, muchas gracias también por escucharnos. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y si el episodio fue de su agrado, a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde las que nos escuchan. Y si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros de audio y video, Héctor García y Bartolomé Chanona. Soy María José Berrueta y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva ASG. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.